Unos días más tarde, Ryoko se encontraría visitando a Toru, que desde lo sucedido en el hospital no le había visto ni un pelo. Todo esto para intentar animarle y hacer que tome un poco el aire. Una vez dentro del apartamento de Toru, Toru le diría que no puede perder el tiempo, que ahora mismo está investigando a cada uno de los directivos. Nota, también investigaría a Charlie, porque no se fía de él, porque sabe que han tenido que manipular las cosas que él ha estado realizando, que recalca que él no se había equivocado para nada, que alguien le ha tenido que sabotear. Ryoko empezaría a mirar un poco a Toru con rareza y miedo, porque vería que por todas las paredes tendría el típico mural que aparece en las películas de distintas fotos de distintas personas que todas se van uniendo con un hilo de cualquier color. Pues tendría algo así por el estilo. Pero sin más, supondría ella que es simplemente por todo el shock de lo que acaba de ocurrir y que de alguna manera tiene que traducir el trauma en hacer otro tipo de cosa o intentar aferrarse lo máximo posible a esa última esperanza, por así decirlo. Lo dejaría un poco de lado y volvería a repetirle sobre salir. Tras repetírselo varias veces, le convencería y saldrían un poco a tomar el aire. Nota, Toru en sus investigaciones, al menos por parte de los directivos, no encontraría nada relevante. Lo que sí encontraría es que con Charlie sí que había un patrón extraño con sus pacientes, dándole a entender cosas, pero eso se lo callaría para sus adentros de momento. Una vez preparados para salir, cogerían el coche de Toru y se pondrían manos a la obra. Toru, al detenerse en un semáforo y girar la cabeza por la ventana, pudo ver a Hani y su padre entrando en un furgón de esos dragones rojos, la mafia que había dicho en el anterior capítulo. Y tras verles, recordaría las palabras que había escuchado en el hospital, sobre una especie de cura para Hani. Entonces, tras verle, quería comprobar si esas palabras que decía el padre de Hani eran ciertas, porque total, en la situación actual ya no podía perder mucho más. Entonces era la última carta que tenía, por así decirlo. Entonces decidiría seguir al furgón negro, que lo llevaría a un hotel de Pearl City. Tras Ryoko ver hacia dónde se dirigían, se sorprendería y se pondría muy roja, preguntando a Toru qué estaba haciendo, que por qué se estaban dirigiendo al hotel. Y Toru, muy perro por su parte, le diría: ¿tú no querías que me despejara? Pues venga, vamos a despejarnos. En esos momentos, Toru aparcaría y le cogería la mano a Ryoko para dirigirse al hotel. Importante, cuando Ryoko y Toru salen del vehículo, se fijan que se había comenzado a nublar y parecía que iba a haber una lluvia muy fuerte, la verdad. Eso sí, Toru se aseguraría de guardar una distancia prudencial entre los mafiosos y el grupo de Hani con respecto a él y Ryoko. Más que nada para que Ryoko no se diera cuenta de que quienes están delante pues son Hani y su padre, e intente saludarles o algo así por el estilo, algo que le pueda joder el plan de cierta manera. Entonces, pues eso, guardaría esa distancia y para saber en qué habitación se habían hospedado, simplemente utilizaría Wonderview para poder mirar de alguna manera el registro en el que están todas las habitaciones y el ponerse en la contigua. Una vez vista toda esta información, ya se dirigirían a su respectiva habitación. Una vez en la habitación y Ryoko intentar prepararse para lo que ella pensaba que iba a pasar, Toru le explicaría la verdadera situación de por qué han ido a este hotel. Y Ryoko se cabrearía con él diciéndole que está loco, que está obsesionado con todo esto, que entiende que le ha dolido lo que ha pasado en el hospital, pero que deje de obsesionarse tanto con estas cosas, que no va a llegar a nada, que simplemente parece que está loco. En esos momentos, Ryoko intentaría salir de la habitación, pero Toru le cogería de la muñeca y la tiraría a la cama. Una vez en la cama, se pondría encima y se verían frente a frente. Toru en esos momentos tendría una expresión amenazadora. Comenzaría a hablar. Ryoko, imagínate por un momento que es real, que esa cura que tienen los mafiosos es verdad, que realmente cura cualquier tipo de enfermedad. Dime, ¿no crees que sería increíble para el mundo de la medicina? ¿No crees que sería un avance sorprendente? Imagínate por un momento todas las vidas que podemos salvar, simplemente cogiendo y acercándonos un poco al balcón para ver qué pasa. Si en realidad es un bulo, saltamos de vuelta y ya está, y cada uno a lo suyo. Yo fingiré que todo lo que ha ocurrido en el hospital no ha sido ni manipulado ni me han intentado tender una trampa. Y ya buscaré algo. Además, Ryoko, imagínate todo el dinero que podemos llegar a conseguir.
¿No me dijiste que por eso te fuiste al extranjero? Porque necesitabas el dinero para cuidar a tu hermano en Morio. Por eso estás como yo, que te amedrentan tanto en el hospital, porque es la única manera que tienes para conseguir una buena cantidad de dinero y de esa manera hacer que tu hermano pueda sobrevivir allí. Dime, ¿no crees que con esto todos tus problemas se resolverían? Simplemente observando un poco por el balcón. Y ya está, no tenemos que hacer nada más. Una vez verifiquemos que sea verdad, yo te aseguro y te juro que de alguna manera hablaré con ellos o la obtendré por mis métodos para conseguir esa medicina. Y tú de esta manera ya no te vas a tener que preocupar por nada. Salvaremos vidas, ayudarás a tu hermano. Dime, ¿quieres? Con estas palabras, pues Toru se la camelaría y diría que vale, que acepta su trato. Tras terminar la charla, ambos se pondrían manos a la obra y se dirigirían al balcón. Una vez fuera, notarían que había comenzado a llover. Entonces esto les venía de puta madre realmente porque gracias a la lluvia no se les escucharía el pequeño salto que tenían que dar para ir al balcón de al lado. Entonces esto simplemente fue un golpe de suerte, ya está, no hay más. Entonces, una vez saltan, se quedan escondidos en un pequeño rincón para que no les vean y comenzarían a observar toda la transacción de los mafiosos. Punto importante, mientras estaban realizando la transacción, el balcón tiene unas cortinas para que no vean a la gente. Entonces ellos las echarían para obviamente que no se vea nada de lo que están haciendo. Pero sí que podrían ver un poquito si agachabas un poco la cabeza y veías un poco por el refilón de la parte de abajo de la cortina. No se llegaba a visualizar bien, pero bueno, algo es algo. Pero además de eso, como la lluvia había comenzado, es verdad que les estaba ocultando los pasos que habían realizado para poder saltar al balcón, les estaba costando mucho escuchar la conversación que estaban teniendo. Entonces, poco a poco se irían acercando, al menos por parte de Toru. Ryoko no se arriesgaría tanto. Tras echar un ojo por esos pliegues de la cortina, Toru podría visualizar que esa cura o medicina a la que se referían estos mafiosos era una especie de fruta con pinchos o algo así. Y escuchando un poco lo que estaban diciendo más o menos, había escuchado que se llama roca algo. No lo podía diferenciar muy bien por el sonido de la lluvia. Entonces Toru seguiría intentando acercarse más todavía para intentar escucharlo, pero es que no podría de ninguna manera. Entre el cristal y el sonido de la lluvia es que no podría escuchar del todo bien. Simplemente escuchaba como pequeños susurros o cosas así por el estilo, pero no llegaba a entenderlo del todo. Entonces en esos momentos vería como Hani cogería la fruta. Toru simplemente diría que parece que van a ponerlo en práctica, prestando muchísima más atención. Y aquí vería pues todo el proceso de lo que se ve en la serie del intercambio equivalente. Viendo como, por ejemplo, digamos que pierde, no sé, 2 dedos de la mano para hacer que a cambio de eso Hani pudiera moverse perfectamente y ya la enfermedad degenerativa ya no existía en su cuerpo. Toru en esos momentos se quedaría fascinado, diciendo que cómo algo así podría llegar a existir en este mundo. Entonces, en esos momentos la lluvia comenzaría a apretar, pero a apretar muchísimo más. Y en ese momento caería un rayo y por culpa de ese rayo, que caería cerca de la habitación de donde habitaban los dragones, se vería la silueta tanto de Toru como de Ryoko que estaban observando a través del balcón. Claro, al ver esto los mafiosos, instintivamente lo que harían es sacar el arma y decir que les habían visto, que salieran con las manos en alto si no querían morir. Toru, relajado, entraría diciendo que les explicara todo lo que sabían sobre esa fruta, su origen, localización, el nombre. Los mafiosos, al escuchar esas palabras, se reirían, diciéndole que si les está vacilando, que si realmente se da cuenta de la situación en la que está ahora mismo. Y Toru les diría que sí, que lo sabe perfectamente y que por eso les está preguntando. En ese momento, uno de los mafiosos dispararía. Quedaría como resultado que uno de sus compañeros acabase herido en el hombro, gritándole este último que qué hace, que por qué le ha disparado a él, que cómo ha fallado si lo tenía delante, que no sabía que tenía tan mala puntería. En esos momentos, el mafioso que había disparado a Toru se extrañaría, entonces decidiría asegurar la bala acercándose
y encañonándole la cabeza, diciendo este último que si tiene unas últimas palabras. Y Toru simplemente le vacilaría de nuevo diciéndole que esta vez se asegure de fallar, si no quiere que nadie más resulte herido. Al escuchar estas palabras el mafioso se cabrearía y volvería a apretar el gatillo. En el momento que dispara, a su vez, suena otro rayo, pero esta vez había caído aún más cerca de la habitación, haciendo que todos, del susto, cerraran los ojos y apartaran la mirada. Tras abrir todos los ojos de nuevo, uno de los mafiosos se caería al suelo. Empezaría a temblar y intentaría verbalizar de alguna manera palabras, pero no podría, no le saldrían porque estaba asustadísimo. Y todos los demás mafiosos estarían igual de impactados, viendo cómo el que había disparado tenía media sesera afuera y no habían comprendido muy bien qué acababa de pasar, mientras que Toru aún permanecía intacto. Nota, lo que ocurre aquí es que cuando él dispara, lo que hace es tener una bala defectuosa y lo que hace es que la pólvora que tiene el cañón de la bala le salte a su cara, haciendo que toda la pólvora que tiene acumulada la bala le dispare en su cara. Tras esto, comenzarían a disparar a Toru a bocajarro. Ryoko intentaría ponerse detrás de él para intentar a ver si se le pega algo de esa suerte. Entonces ya podéis intuir cómo acaba eso. Se forma una completa masacre. Todos están completamente muertos. Hani y su padre están moribundos tirados en el suelo. Ryoko, pese a ponerse detrás de Toru, sí que recibiría alguna bala desviada por Wonder of You, lo cual la dejaría tirada en el suelo, pero realmente sin heridas de gravedad. O sea, simplemente imaginemos que una de las balas le ha dado por un pequeño costado, lo suficiente como darle tiempo a ir a un hospital y sobrevivir. En definitiva, un caos. Por suerte, el jefe era el único que había salido ileso de eso. Entonces, en ese momento, Toru se acercaría poco a poco a él y mirándole frente a frente le diría: ya le dije que si fallaba la bala, nadie saldría malherido. Y ahora, cuenta. Tras esto, el jefe revelaría toda la información que sabe acerca de la fruta, que se llama rocacaca, que viene de Nueva Guinea, el cómo funciona, dónde la consiguen, etcétera, etcétera, etcétera. Toru se acercaría para ver la fruta. Y cuando se acerca para intentar verla, en esos momentos el mafioso jefe iría corriendo de cabeza a por Ryoko, cogiéndola del cuello y apuntándole con un arma, diciéndole a Toru que si no puede ir contra él, al menos irá contra la chica, diciéndole que le dejara salir y que así ella no tendría que morir. Toru en esos momentos se giraría para mirarlos, simplemente pasaría del tema, seguiría observando la fruta y viendo un poco cómo es, sin más. Tras ver la reacción de Toru, el mafioso y Ryoko se quedarían flipando. Y a la vez estarían muertos de miedo, porque realmente no se estaba inmutando lo más mínimo. Simplemente le estaba sudando, pero muchísimo. Entonces en esos momentos Ryoko, además de miedo, comenzaría a tener un sentimiento de rabia, diciéndole y gritándole que de verdad no va a hacer nada, se va a quedar ahí mirando la planta como si nada, recriminándole a Toru que de verdad no le importa nada después de todo lo que han vivido juntos, que pensaba que era una persona de confianza y le va a hacer esto. Ryoko en esos momentos se empezaría a negar lo que está pasando, que realmente no puede estar pasando esto, que tiene que ser una estrategia o algo así. Toru en esos momentos simplemente se giraría y la miraría con frialdad. Y en esos momentos el mafioso se comenzaría a poner mucho más nervioso y comenzaría a intentar acribillar a Toru a balazos. En esos momentos que comienza a disparar, cae un tercer rayo y esta vez directo en la habitación. Muchas gracias por haber visto el vídeo, dale a like, suscríbete si te ha gustado, dale a la campana si quieres y seguidme en Twitter si queréis también. O bueno, ahora X. Puto Elon de los cojones.